de doctrina social bajo el título El reto de la inteligencia artificial desde los valores cristianos. Nosotros nos hicimos eco de las últimas publicaciones del Papa Francisco, que ha retomado el Papa León XIV, Felicitas Regnantis, y que iban dirigidas especialmente a la cuestión de la inteligencia artificial, y hemos querido repensar esto, los retos que puede tener, que pueden ser positivos, negativos. Ayer ya tuvimos una primera conferencia del profesor de la Universidad de Murcia, Pedro Enrique de Teruel Alcolea. Magnífica conferencia, ya está subida en nuestra web para quien no haya podido visualizarla, para quien no pudo estar ayer aquí y no se pudo conectar tampoco. Y seguro que la conferencia de ayer y la de hoy forman un díptico. Ayer fue más cuestión técnica del funcionamiento de la IA, de los riesgos específicos que podía tener la IA. Nos quedó claro que la inteligencia artificial nunca será inteligencia humana, porque en el fondo es un algoritmo, son números, millones de números, y que lo que sí puede ser es un instrumento y una herramienta que se puede utilizar para lo bueno y para lo malo, como todos los instrumentos y todas las herramientas. La podemos utilizar para bien o para mal. Estará la cuestión de qué hacemos, cómo hacemos una gobernanza, que es lo que ha pedido el Papa León XIV, una gobernanza de la inteligencia artificial desde principios. Y nosotros lo hacemos desde nuestros propios principios, los principios cristianos, también en este caso principios franciscanos, de la ética, de la responsabilidad y de la libertad, y lo hacemos con un intento de apoyo, de ayuda a la reflexión, que ya es bastante amplia, sobre las consecuencias éticas que puede tener el uso de la inteligencia artificial. Y para eso hoy contamos con nuestro queridísimo Martín Carbajo Núñez, franciscano, pero hoy ha venido, en vez de con el hábito, ha venido con la otra personalidad, sacerdote. Es que me quedaba muy grande el hábito. No había manera. Vale. Y nosotros tenemos mucho gusto de tenerlo aquí, no es la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que ha estado aquí con nosotros. Él es nacido en Figueruela de Arriba, Zamora, es zamorano, 1958, y es un destacado teólogo, moral franciscano y profesor en varias instituciones académicas, como la Pontificia Universidad de Antonianum, de donde viene, y la Academia Alfonsiana, también en Roma, así como de la Franciscan School of Theology, de la Universidad de San Diego en Estados Unidos, donde creo que estuvo antes de Navidad impartiendo docencia. Por eso hacemos hoy esta jornada, porque podíamos contar con su presencia. Su trabajo se centra en la ética social, la tradición intelectual franciscana, la ecología integral y la ética de la comunicación. Entre sus publicaciones recientes, porque no podemos citar todas las otras, son muchas, muchísimas publicaciones, basta entrar en internet y poner su nombre y os sale, figuran A Fraternidade Universal, As raíces franciscanas de Fratelli Tutti, en 2024, por citar uno cercano, que explora las raíces franciscanas de la fraternidad universal propuesta por la encíclica papal. Y el número monográfico Mundo Digital y Vida Consagrada, Oportunidades y Desafíos en 2025, dedicado a los retos de la cultura digital desde una perspectiva franciscana y últimamente también sobre los retos humanos, el humanismo cristiano, desde el humanismo cristiano, de la inteligencia artificial precisamente. Por tanto, ha investigado precisamente sobre este tema. Su labor combina rigor teológico y compromiso con los desafíos contemporáneos de justicia social, comunicación y ecología, poniendo en diálogo la espiritualidad franciscana con la realidad global actual. Por tanto, lo único que podemos hacer es darle la palabra a Martín Carbajo, y para eso le voy a ceder también mi sitio porque va a proyectar un poco. Espera un segundito que lo proyecte. Primero compartiremos la pantalla. Bueno, antes de empezar, gracias por estas palabras. Es un placer volver a venir aquí a Murcia. Murcia forma parte de la Universidad de Roma en la que enseño, por tanto estoy en mi casa y me siento en mi casa. Gracias por estar presente y espero que juntos podamos discernir sobre este tema. Muy bien, aquí lo tienes. Bien, entonces el tema es inteligencia artificial, humanismo y fraternidad. Les voy a dar un resumen ya desde el comienzo, después así ya. Yo hago una distinción clara entre dimensión ética, antropológica, y dimensión técnica. La técnica cambia. La escritura en tiempo de Sócrates, el alfabeto,
Las técnicas van cambiando, pero la dimensión antropológica básicamente es siempre la misma. Entonces, tenemos que pensar cómo en nuestra tradición teológica, filosófica y franciscana se ha afrontado el tema de la comunicación y cómo estas nuevas tecnologías pueden servir para que esa reflexión sea actual. Así que tenemos que hacer estas dos distinciones. Estamos ante técnicas nuevas, tecnologías nuevas, pero la dimensión antropológica es siempre la misma. La dimensión antropológica básicamente es: ¿logramos comunicar? ¿Somos capaces de comunicar con esta tecnología o con la otra? ¿Qué es comunicar? Yo siempre pongo comunicar junto con otras dos palabras: comunicación, comunión y comunidad. No hay comunicación si no logramos entrar en comunión y si no construimos comunidad. Si la tecnología nos ayuda a esto, bendito sea Dios. Si la usamos de mala manera y no nos ayuda a esto, entonces no cumple su objetivo. Este sería el resumen de lo que les voy a explicar. Bien, entonces vamos a empezar. Yo he preparado la página web, así que pueden descargar las diapositivas que les voy a dar. Mi página, como ven ahí, es antoniano.org. La contraseña es IA 2026. Y para llegar ahí, el primero es, si quieren pasar a español, porque la página está en 3 lenguas, así que escogen español, van al calendario y escogen el día de hoy, 27, es el número 2, y allí les aparecerá el texto debajo de la conferencia. Clican en ese texto y les sale la otra pantalla en la que ya pueden descargar, número 4, pueden descargar la conferencia. Si alguien tiene problemas, pues seguramente Bernardo les puede ayudar a conseguir el texto. La inteligencia artificial brinda grandes posibilidades de bien, pero también conlleva el riesgo de que todo se transforme en un cálculo abstracto, que reduzca a las personas a meros datos y el pensamiento a un esquema. Estoy citando al Papa Francisco. ¿Cómo orientar la inteligencia artificial para que favorezca la fraternidad y el humanismo? Es decir, para que entremos en comunión y construyamos la comunidad. Comunicación, comunión, comunidad, recuerden. ¿Cómo vivir la verdad y alcanzar la sabiduría en este nuevo ambiente vital? ¿Ha cambiado el concepto de sabiduría? ¿Es el mismo que tienen los franciscanos o estamos usando otro concepto de verdad y de sabiduría? Se suele hablar de 4 revoluciones industriales. La primera, impulsada por la máquina de vapor, siglo XVIII. La segunda, por la electricidad, siglo XIX. La tercera, por la tecnología digital, mediados del siglo XX. La inteligencia artificial habría dado inicio a la cuarta, caracterizada por la capacidad de predecir las actividades humanas y por la convergencia de tecnologías, la nanotecnología, biotecnología, robótica. Más que una nueva revolución, sería una evolución de la automatización iniciada en el siglo XVIII, aunque sus efectos sociales pueden ser revolucionarios. ¿En qué se caracteriza entonces esta cuarta revolución industrial? Principalmente en la capacidad de predecir las actividades humanas y la convergencia de esas tecnologías de que les hablaba. Bien, pues este es el esquema que he preparado para explicarles. La última parte no voy a tener tiempo, pero les va a quedar el texto para que ustedes lo vean. Vamos a empezar entonces por la expresión inteligencia artificial. Tenemos que empezar diciendo que es inexacta y engañosa. Pues la inteligencia humana abarca mucho más que el cálculo, incluyendo dimensiones éticas, creativas y espirituales que las máquinas no pueden replicar. En esto estoy siguiendo al Papa Francisco. La inteligencia artificial lleva mucho tiempo entre nosotros, en diversas formas: redes sociales, asistentes virtuales, pagos electrónicos, motores de búsqueda.
traducción automática, reconocimiento facial y de voz, robots, drones, coches automáticos, todo eso es inteligencia artificial. De distintas maneras la tenemos entre nosotros desde hace mucho tiempo. FPACH indica 4 hitos en su implementación. En 2010 empezó a ser usada para mejorar la calidad de las búsquedas en Internet. Ustedes ponen una búsqueda y a uno le sale una cosa, a otro le sale otra. Porque según lo que han buscado antes, la inteligencia artificial les da lo que cree que a ustedes le conviene más. Esto empezó en 2009-2010. Y para dar resultados más relevantes. En 2014, para leer la mente del usuario y anticipar lo que busca, ayudándole con asistentes virtuales como Cortana y Alexa. En 2018, para ver y reconocer objetos, sería la inteligencia artificial de la percepción. El término inteligencia artificial se aplica a una galaxia de realidades distintas, tal como les estoy diciendo. Por lo que es muy difícil dar una definición unívoca de ella. Abarca una gran variedad de ciencias, teorías y técnicas, dice el Papa en el mensaje del 2024. Tal vez fuera más conveniente usar el término en plural, inteligencias artificiales, porque sus tareas son fragmentarias y solo imitan o reproducen parcialmente algunas capacidades humanas. Por tanto, más que inteligencia artificial, deberíamos hablar de inteligencias artificiales. El 22 de marzo de 2023, más de 1000 expertos en tecnología, investigadores e inversores, firmaron una carta abierta en la que advertían sobre los profundos riesgos para la sociedad que plantean los sistemas gigantes de inteligencia artificial. Stephen Hawking, que seguramente habrán oído, dijo: la inteligencia artificial, cuando se consiga, será el mayor avance de la humanidad, pero posiblemente será el último, decía él. Esperemos que no. Necesidad de orientarla en sentido humano, humanista y fraterno. El acercamiento del Papa Francisco y también de León XIV a la inteligencia artificial es crítico, pero no pesimista. Nosotros creemos que Jesús es el Señor de la historia. La Iglesia afronta la tecnología siempre desde una posición de esperanza. Invita a evitar las lecturas catastrofistas y al mismo tiempo insta a la comunidad de las naciones a trabajar unida para adoptar un tratado internacional vinculante que regule el desarrollo y el uso de la inteligencia artificial. Así que nada de catastrofismos, pero al mismo tiempo, cuidado, que esto es un instrumento que lleva muchos riesgos consigo. El Papa insiste en la necesidad de asumir un humanismo de fraternidad, inspirado en Francisco de Asís. Recuerden que la Iglesia, cuando habla siempre de la persona humana. Siempre. No importa si habla de economía, si habla de ecología, si habla de inteligencia artificial. La Iglesia siempre habla desde un punto de vista humanista. ¿Esta tecnología es buena para la persona humana? ¿Le ayuda a desarrollarse plenamente? Entonces, perfecto. Siempre hablamos en sentido humanista. Por tanto, el Papa insiste en esto, que debe respetar la dignidad intrínseca de cada persona y la fraternidad que nos vincula como miembros de una única familia humana. Además del cuidado del medio ambiente. La inteligencia artificial será positiva si la usamos de manera responsable y respetamos los valores humanos fundamentales, empezando por la dignidad intrínseca de cada persona y la fraternidad. Así que este es el punto de partida de la Iglesia. Así que, si ustedes están usando la inteligencia artificial, deben preguntarse, ¿esto que estoy usando me ayuda a ser más fraterno? ¿Me ayuda a fortalecer mis lazos de fraternidad con los demás o me aísla? Si le aísla, esa tecnología no le está haciendo bien. Inteligencia artificial y sostenibilidad. La inteligencia artificial plantea desafíos para la sostenibilidad.
tanto a nivel físico como social. En el ambiente social, las fuentes de información se están reduciendo cada vez más, favoreciendo un pensamiento único elaborado algorítmicamente. Antes de que surgiera ChatGPT, se hablaba ya de que el 75% de la información que recibimos, de las noticias que recibimos, están canalizadas por solo 4 agencias de noticias. 2 americanas, France Press y la inglesa. Por tanto, 75% de todo lo que leemos. Ahora, como veremos con la inteligencia artificial, esto se está reduciendo todavía más. Y esto es un peligro. ¿Dónde está el pluralismo? Un elevado costo ecológico. A nivel medioambiental, la inteligencia artificial tiene una huella ecológica considerable, en gran parte debida al elevado coste ecológico asociado a la extracción de tierras raras, que son esenciales para producir sus componentes tecnológicos. La escasez de estos materiales requiere procesos de extracción complejos, lentos y costosos, que contribuyen significativamente a la degradación del medio ambiente. Aunque se están explorando alternativas, estas se encuentran aún en etapas iniciales de desarrollo. Por eso tanta pelea hoy. Tanta pelea por las tierras raras, Groenlandia y otras zonas. Y en la actualidad, China produce alrededor del 70% y procesa más del 80% de las tierras raras del mundo. Así que cuando Trump quiso ponerle a China impuestos, China dijo, entonces te quedas sin tierras raras. Y no es raro que dijera, bueno, esperemos. La Comisión Europea ha identificado 17 de estos metales, entre ellos antimonio, berilio, germanio, grafito, lutecio, prometio, tántalo, vanadio, wolframio, etc. La extrema escasez de algunos de estos materiales obliga a remover enormes cantidades de tierra para extraerlos. Un caso extremo es la extracción de 1 kilogramo de lutecio, que suele requerir la remoción de 200 toneladas de roca. Imagínense la energía que va ahí. La IA consume también grandes cantidades de agua. Se calcula que para responder entre 20 y 50 preguntas, ChatGPT 3, el modelo 3, estamos ya usando el 5 que consume más, utiliza medio litro de agua para procesos de refrigeración. Por eso los chinos han empezado a hacer de estas granjas en el mar, porque allí se refrigera más fácilmente. En Estados Unidos me comentaban, en Maine han puesto una granja de estas de ordenadores y no tienen agua, se las está llevando toda para refrigeración. En el año 2027 el consumo total de agua de la inteligencia artificial podría oscilar entre 4.200 y 6.600 millones de metros cúbicos, más de 4 veces la cantidad de agua que actualmente consume Dinamarca. La inteligencia artificial también requiere enormes cantidades de electricidad. Ahí tienen un gráfico de esto. Se calcula que una sola búsqueda en ChatGPT puede consumir entre 3 y 10 veces más energía que una búsqueda en Google. Según el informe 2024 de la Agencia Internacional de la Energía, los casi 8.000 centros de datos de todo el mundo, de estos un 33% está en Estados Unidos, consumirán más de 1.000 teravatios hora en 2026, el año en que estamos ahora. Una cantidad equivalente al consumo eléctrico actual de Japón. Consumirán tanto como todo Japón. Esta creciente demanda de energía, están viendo algunos gráficos que no me puedo detener porque si no me quedo a mitad de la conferencia, pero después me pueden preguntar todo lo que quieran, ¿verdad? Esta creciente demanda de energía está aumentando las emisiones de gases de efecto invernadero y obligando a algunos países a regular el uso de la inteligencia artificial. Por ejemplo, Singapur tuvo que restringir temporalmente la construcción de nuevos centros de datos en el año 2020, después de que esas instalaciones hubieran alcanzado un 7% del consumo total de electricidad del país. Tuvo que dejar de construir, porque si no se quedaba sin energía.
Algunos, claro, yo estoy insistiendo en lo negativo, tienen que perdonar, pero ya les dije que nosotros como cristianos tenemos que ver como positivo voy a darles algunos datos positivos también. En el lado positivo, la inteligencia artificial ofrece algunas oportunidades para promover la sostenibilidad de los ecosistemas. Por ejemplo, puede desempeñar un papel crucial en el control de las emisiones de metano, uno de los principales contribuyentes del efecto invernadero. Además, la inteligencia artificial puede predecir los patrones de consumo de energía, permitiendo respuestas más eficientes, al tiempo que optimiza el rendimiento de las redes eléctricas existentes y mejora la producción de energías renovables. Por tanto, es una esperanza también. Los que defienden la inteligencia artificial dicen, esperen un momentito, que esto va a ser la panacea. Más allá del ámbito energético, la inteligencia también puede mejorar la gestión de los recursos hídricos, los residuos y los procesos de reciclaje. También proporciona herramientas valiosas para el análisis de datos medioambientales, como la vigilancia de la deforestación, la evaluación de la contaminación por plásticos en los océanos y la predicción de posibles catástrofes naturales. Así que hay elementos negativos y hay otros muy positivos. Depende cómo lo usemos, qué es lo que se trata aquí, y por eso estamos reflexionando. El mayor riesgo reside en el hecho de que la inteligencia artificial está controlada en gran medida por unas pocas empresas multinacionales. Ahí tienen las 10 que controlan la mayor parte de la inteligencia artificial. Esta concentración de poder en pocas manos amenaza la vida democrática, la sostenibilidad del ecosistema y el desarrollo humano integral. Tal vez no nos digan cómo tenemos que pensar, pero nos dicen sobre qué tenemos que pensar. Nos ponen la agenda, nos condicionan. La paradoja del hogar inteligente. Muy bien, les he hablado un poco de la sostenibilidad, diciéndoles que tiene muchos riesgos, pero también aspectos positivos, puede ayudar a la sostenibilidad. Veamos el hogar inteligente. Su casa seguramente está llena ya de inteligencia artificial. Los dispositivos del Internet de las cosas, como asistentes virtuales, Alexa, Google Home, Siri, cámaras de seguridad, electrodomésticos conectados y juguetes inteligentes, están transformando la casa familiar en inteligente. Algunos, aunque estos recursos ofrecen indudables beneficios en términos de comodidad y eficiencia, su uso plantea riesgos significativos para la privacidad de la vida familiar. Estos dispositivos recopilan continuamente datos sobre rutinas, hábitos, conversaciones y preferencias de los miembros del hogar. Yo conozco una persona en Roma que trabaja de limpiadora de casas y cuando llega lo primero que hace es desconectar a Alexa. Sobre todo cuando habla con otras sobre los dueños, desconecta todo. Datos que pueden ser posteriormente utilizados para personalizar contenidos publicitarios, condicionar el acceso a seguros o como prueba en eventuales litigios. En el año 2023, les doy algunos casos para que vean que no solamente pensar en abstracto, la empresa Amazon reconoció que grabaciones obtenidas por Alexa habían sido utilizadas para entrenar modelos de inteligencia artificial, incluso después de que algunos usuarios hubieran solicitado la eliminación de dichos registros. Siguieron usando estos datos. Bueno, me cuesta leer un poco la diapositiva. El funcionamiento de la inteligencia artificial y las conclusiones a que llega no son necesariamente objetivas ni neutras. Nos puede parecer que sabe todo. Si la usan un poco se darán cuenta que cometen muchos errores. Muchos. Hoy por hoy cometen muchos errores. Pues dependen del tipo de entrenamiento previo. Si está diciendo que la familia es buena, ¿cómo la entrenaron? ¿Qué es una familia buena? Según la hayan entrenado, así juzgarán. Pues dependen del tipo de entrenamiento previo y de los criterios empleados para definir lo que se considera una vida normal. Algunos servicios sociales, judiciales y sanitarios han comenzado a emplear algoritmos para analizar
las dinámicas familiares, patrones de consumo, ubicaciones y actividades en redes sociales, para prever posibles riesgos como negligencia infantil, rupturas conyugales o inestabilidad económica. Sistemas de puntuación algorítmica son utilizados para clasificar el nivel de estabilidad familiar, condicionando así el acceso a prestaciones sociales, créditos bancarios, hipotecas o seguros personales. La utilización de estos sistemas entraña serios riesgos éticos. La inteligencia artificial etiqueta o puede etiquetar a determinadas familias como de... y pueden asimismo reproducir prejuicios estructurales, perpetuar estereotipos sociales y amplificar sesgos de clase, género o etnicidad. Un caso paradigmático, les doy algunos ejemplos, fue el escándalo por fraude fiscal en Holanda, donde un algoritmo secreto usó variables discriminatorias para señalar falsamente a miles de familias como culpables de fraude. Se demostró que no era cierto. En Estados Unidos, sistemas como eScore han sido objeto de fuertes críticas por recurrir a datos potencialmente discriminatorios en la evaluación de la idoneidad crediticia. Así que están recogiendo datos continuamente de todos nosotros. Por otro lado, muchas aplicaciones de control parental recurren a tecnología de inteligencia artificial para monitorar mensajes, ubicaciones y redes sociales de adolescentes. Aunque se presentan como herramientas de protección, su uso puede deteriorar la confianza entre padres y hijos y diluir la frontera entre protección y vigilancia. Aplicaciones como Bark o mSpy, que integran reconocimiento de voz y geolocalización, pueden extender prácticas de control encubierto en el entorno doméstico. Numerosas aplicaciones educativas y recreativas diseñadas para menores de edad integran sistemas de inteligencia artificial, capaces de recopilar y procesar datos sensibles relacionados con sus hábitos, habilidades cognitivas, emocionales y sociales. Estos sistemas permiten construir perfiles automatizados, sin que medie en muchos casos un consentimiento informado por parte de padres o tutores legales. Además, diversas aplicaciones infantiles incorporan sistemas de reconocimiento facial o de voz que permiten analizar las reacciones afectivas de los menores, alegría, tristeza, frustración, con el objetivo de adaptar dinámicamente los contenidos ofrecidos. Estos datos pueden ser utilizados posteriormente con fines comerciales o institucionales, por ejemplo, en campañas de marketing dirigidas. Existe el riesgo de que determinados menores sean precozmente clasificados como sujetos problemáticos o potenciales infractores. Esto es un riesgo. ¿Verdad? Bien, entonces dejo ya este tema sobre la casa familiar. Después me pueden hacer más preguntas sobre este. Vamos a pasar al concepto de verdad y sabiduría. Seguramente los filósofos están contentos porque entramos en un campo ya. Concepto de verdad y sabiduría. Necesitamos vivir en la verdad y alcanzar la verdadera sabiduría. La inteligencia artificial facilita la creación y difusión de contenidos verosímiles, difíciles de diferenciar de la información real, difuminando así la distinción entre verdad y falsedad. El periódico The Washington Post concluye que la inteligencia artificial se está convirtiendo en el gran superdifusor de desinformación. Además, la facilidad con que la inteligencia artificial realiza trabajos académicos de manera autónoma es una gran tentación para muchos estudiantes. Esto lo sabemos los profesores. Entonces, vamos a hablar un poco sobre esto, verdad y falsedad. Yo les dije al principio que la dimensión antropológica cambia poco. La dimensión técnica cambia mucho. Para afrontar los desafíos de la inteligencia artificial tenemos que pensar, ¿y qué pensábamos del pasado?
sobre otras tecnologías, pero esa reflexión sigue siendo válida para hoy. Les voy a dar algunas notas sobre los padres de la Iglesia. En el siglo I, el poeta satírico Décimo Junio Juvenal se quejaba del populismo de los emperadores romanos, que distraían a la población con pan y circo para promover el conformismo individualista y la evasión narcotizante. En aquel contexto, los padres de la Iglesia alertaban sobre la ambivalencia de los espectáculos, teatro, gladiadores, y no solo por su contenido inmoral o violento, podríamos pensar que eso era lo que les preocupaba, no, sino, sobre todo, porque difuminaban la distinción entre realidad y ficción, poniendo en peligro el criterio de verdad. O sea, ya los padres de la Iglesia se preocupaban de esto. Distinción entre verdad y ficción. Ahora con la inteligencia artificial, ¿qué es verdad? ¿Esa foto es real o no es real? Ha habido incluso algunos que han hecho transacciones bancarias porque les han hablado directivos y no eran directivos, era inteligencia artificial. San Agustín, en su obra Confesiones, les recomiendo que lo vuelvan a leer, describe cómo las autoridades romanas usaban la violencia y el entretenimiento superficial de los espectáculos públicos, juegos de gladiadores, teatro, para anestesiar la conciencia social de los espectadores, alejarlos de la verdad y hacerlos caer en la moricie y desensibilizarlos ante sus posibilidades, sus responsabilidades morales y sociales. Movidos por una curiosidad irresponsable, los asistentes a esos espectáculos experimentaban emociones fuertes. Es curioso, hay una cita en las Confesiones donde habla de su amigo que no quería ver las luchas de gladiadores, pero en cuanto abrió los ojos se emocionó y bueno, ya se convirtió en uno más de nosotros. Pero no se sentían movidos ni a revisar su estilo de vida ni a luchar contra la injusticia. Fuerte, emociones, pero ahí quedaba todo. Se convertían así en meros espectadores o actores de una pseudo-realidad sin consistencia ontológica, abandonando aquel vivir en la verdad que es propio de los hijos de Dios. Vivir en la verdad. Para nosotros la verdad es con mayúscula, es siempre Cristo, es siempre relacional. Tertuliano afirma que esos espectáculos son incompatibles con la fe cristiana, porque distorsionan la percepción de la realidad y contradicen la ratio veritatis de la creación. Al preferir la ficción a la realidad, los espectadores no se sienten responsables, no responden, sino solo excitados y curiosos, mientras manifiestan emociones fuertes, amor, odio, que no responden a ningún motivo real. También podemos hacer las homilías así, hacer llorar a la gente, pero no se sienten responsables de nada. Yo tengo un fraile que dice, uy, ¿y qué dijo? No sé, pero nos emociona, ¿no? Lactancio critica esos espectáculos porque promueven un mundo ficticio y engañoso que corrompe a los espectadores y los aleja de aquel vivir en la verdad que debe caracterizar a los cristianos. Juan Crisóstomo también afirma que los espectáculos circenses y teatrales son contrarios a la moral y a la fe cristiana. Por eso, porque no les ayuda a vivir en la verdad. Pero vamos a ir más atrás, vamos a ir a Sócrates. Dice Sócrates, esta cita que seguramente habrán oído más de una vez, pero me encanta para aplicarla a la inteligencia artificial. De hecho, en uno de mis artículos la cito, pero sin decir que es de Sócrates. Este invento, en un primer momento, este invento dará origen en las almas de quienes lo aprendan al olvido, por descuido del cultivo de la memoria, ya que los hombres, confiados en la escritura, serán traídos al recuerdo desde fuera, por unos caracteres ajenos a ellos, no desde dentro, por su propio esfuerzo. Así que la escritura no es un remedio para la memoria, sino para suscitar el recuerdo lo que esto invento. Apariencia de sabiduría y no verdadera sabiduría, procuras a tus discípulos. Pues habiendo oído hablar de muchas cosas en instrucción, dará la impresión de conocer muchas cosas, a pesar de ser en su mayoría
unos perfectos ignorantes, y serán fastidiosos de tratar al haberse convertido, en vez de sabios, en hombres con la presunción de serlo. ¿Lo podemos aplicar a la inteligencia artificial esto? Como ven, la dimensión antropológica siempre es la misma, básicamente. Sócrates nunca escribió. Sabemos de él porque Platón escribió lo que él decía. Estas afirmaciones sobre la escritura que Platón atribuye a Sócrates son bastante similares a las preocupaciones actuales sobre la inteligencia artificial. Esto demuestra que a nivel antropológico los desafíos éticos de la comunicación han sido esencialmente los mismos a lo largo de los siglos, a pesar de que las tecnologías utilizadas han cambiado y siguen evolucionando. Sócrates temía que la escritura nos haría más ignorantes, superficiales, pretenciosos y dependientes. De manera similar, hoy se teme que la inteligencia artificial pueda debilitar nuestras habilidades cognitivas internas, llevándonos a un pensamiento externalizado y superficial. La dependencia de la inteligencia artificial puede poner en peligro el desarrollo del pensamiento crítico, de las habilidades cognitivas y de la autonomía personal. Para aprender sobre el presente tenemos que también mirar al pasado. En lugar de esforzarnos por discernir la verdad, la ratio veritatis de que hablaban los padres, y tomar decisiones bien ponderadas, podemos renunciar a nuestra responsabilidad y permitir que esos sistemas automatizados tomen decisiones importantes en nuestro nombre sin nuestra intervención directa. Piensa tú por mí. El ser humano toma sus decisiones, dice el Papa, de forma muy distinta a las máquinas. Lo que hace la máquina es una elección técnica entre varias posibilidades y se basa en criterios bien definidos o en inferencias estadísticas. Su omnipresencia favorece una mentalidad tecnicista que equipara la verdad con lo que es factible. Esto lo dice Benedicto XVI. Las máquinas y los algoritmos de inteligencia artificial carecen de la dimensión ética y emocional del ser humano. Este es capaz de incluir en su discernimiento factores subjetivos como la empatía, los sentimientos y las intuiciones, así como los principios éticos y los juicios de valor. Así, en la decisión humana, lo técnicamente correcto no siempre coincide con lo moralmente justo. El ser humano, en efecto, no solo elige, sino que en su corazón es capaz de decidir. Esto dice el Papa Francisco. La filosofía griega usa el concepto de phronesis, sabiduría práctica, para expresar esta capacidad de aplicar el conocimiento de manera ética y eficaz, algo que va mucho más allá del conocimiento teórico, episteme, y de la habilidad técnica, tecné. En la ética aristotélica, phronesis es una virtud que permite al sujeto discernir lo que es bueno y beneficioso en situaciones particulares, basándose en la experiencia y el juicio moral. Por tanto, Sócrates, Aristóteles, esta reflexión viene desde hace mucho tiempo. ¿Y los franciscanos qué dijeron? Vamos a ver. Por lo tanto, el ser humano debe mantener un papel central en la toma de decisiones efectivas y éticas, utilizando las máquinas y la inteligencia artificial como herramientas complementarias, pero no como sustitutos. En esto ha insistido mucho el Papa Francisco. Vamos a ver los franciscanos entonces. Los franciscanos distinguen entre ciencia y sabiduría, sapiencia, siguiendo la tradición agustiniana. Buenaventura sostiene que la ciencia es limitada porque nos da un conocimiento del mundo natural sin proporcionarnos su significado y su propósito final. Por tanto, necesita ser iluminada y guiada por la sabiduría hacia el bien último que es Dios. La sabiduría y la verdad son dones divinos, ya que solo Dios puede otorgarnos la gracia de conocerlo y de experimentarlo interiormente. Recuerden aquella oración de Francisco de Asís. Aquella afirmación, si alguno de vosotros está a falta de sabiduría, que la pida a Dios. Decía Francisco de Asís, a lo que me refería antes, ilumina las tinieblas de mi corazón,
y dame sentido y conocimiento. Ilumina las nieblas de mi corazón, no de mi cabeza. Pidiendo la iluminación del corazón, subraya que no buscaba solo un conocimiento racional, sino vital, con todo su ser, pues sólo así se puede cumplir tu santo y verdadero mandamiento. Buenaventura invita a ser contemplativos, capaces de descubrir, oír, gustar la belleza del amado a través de los sentidos espirituales. Esta dimensión afectiva, multisensorial de la belleza nos lleva a la fruición del sumo bien, a sentirlo con todo nuestro ser, superando el frío conocimiento sujeto-objeto, no solamente algo intelectual. Mediante la contemplación el alma llega a saborear. Sabiduría es saborear, sabor. Su bondad y belleza, una experiencia que involucra el amor y la devoción. La verdad no es solo algo intelectual, sino sobre todo un fruto de la experiencia mística. Necesitamos potenciar en nosotros un corazón que ve y que escucha. Como dice Benedicto XVI, cuando la razón no es capaz de ver, el corazón ve. Amor y conocimiento están íntimamente relacionados. Como dice Benedicto XVI, no existe la inteligencia y después el amor. Existe el amor rico en inteligencia y la inteligencia llena de amor. Buenaventura afirma que donde la razón deja de ver, el amor ve. Enlaza así con la gran corriente mística. La sabiduría es para él una experiencia afectiva más que racional, una percepción profunda y gozosa de la verdad divina que supera la mera comprensión intelectual. Por tanto, vayan comparando lo que dicen los franciscanos con lo que es la inteligencia artificial. En la perspectiva franciscana, la ciencia debe ir unida a la contemplación amorosa, pues el amor es la forma suprema de conocimiento y la vía que conduce a la sabiduría. La verdadera sabiduría, que viene de sapere, saborear, es la que da sabor a la vida. Sin ella la existencia se vuelve insípida, dice el Papa, y nosotros somos incapaces de sentir y comprender que todo está relacionado. No es solo un conocimiento analítico, racional e instrumental, sino un modo de ser y de vivir en fraterna reciprocidad. En esta perspectiva, el saber es sinónimo de reconocer, no tanto conocer, más reconocer. No tanto convertir al otro en un objeto, de abrirse al misterio, de crecer en sabiduría y en capacidad de amar. Solo con el corazón se puede ver el bien, decía el Principito, ¿verdad? En la perspectiva franciscana, la ciencia debe ir unida a la contemplación amorosa, pues el amor es la forma suprema de conocimiento y la vía que conduce a la sabiduría. Bien, podemos ir adelante. Bien, ¿cuánto me falta? 5 minutos. Entonces vamos a dejar esto del liderazgo, porque también sería interesante. ¿Cómo cambia el liderazgo? Se lo resumo básicamente. Muchas empresas, ha habido estadísticas que cito en algunos de mis artículos, están ya usando la inteligencia artificial, porque es mucho más eficiente. Pero el problema es, si usas la inteligencia artificial y dejas que sea la inteligencia artificial la que toma las decisiones, ¿qué trabajador se va a sentir implicado en la empresa? No la siente como propia. Y los mismos líderes se vuelven fríos. Cálculos. No es esa sabiduría que va unida al amor. ¿No? Entonces, ¿qué tipo de liderazgo queremos? ¿El de mandar y servir o en lo que solamente cuenta la eficiencia? Esto es un riesgo para las empresas, para todas las empresas. Los trabajadores se pueden sentir no motivados. Pero no solamente los trabajadores, podemos hablar de la familia también. El problema de la autoridad en la familia. Cuando los padres renuncian porque ya los hijos saben más que ellos. Bien, entonces vamos a dejar esto y nos vamos directamente a las conclusiones, porque seguramente tendrán algunas dudas, muchas dudas. Conclusión.
La inteligencia presenta entusiasmantes posibilidades. Papa León hace poco se reunió con los influencers, esos que influyen en Internet, y les decía, reparen las redes. Y también graves peligros. Por eso la Iglesia invita a usar y humanizar la inteligencia artificial, evitando las lecturas catastrofistas. Tenemos que ser positivos. Sabemos que Jesús es el Señor de la historia. No tengamos miedo a las tecnologías. La Iglesia, decía ya Juan Pablo II, se sentiría culpable si no usa las nuevas tecnologías. Pero cuidado, no se trata solamente de usar. Después del Vaticano II, se hablaba de las tecnologías digitales como neutras. Y se decía, lo que interesa, eso es neutro, éticamente neutro. Depende del uso que le demos. Hay documentos de autoridades del Vaticano que dicen eso. Eso ya no se dice más. Sobre todo desde el 2014 en adelante. La tecnología refleja el tipo de sociedad que la ha generado y condiciona el tipo de sociedad. Si quieren, después hablamos, por ejemplo, del alfabeto, otra tecnología que se inventó ya hace mucho tiempo. Por eso la Iglesia invita a usar y humanizar la inteligencia artificial, evitando lecturas catastrofistas. No quieran evitarlo, estamos aquí, estamos en este ambiente. El ambiente digital y la inteligencia artificial forma parte de nuestra vida, lo queramos o no. Tenemos que colaborar con toda la familia humana en el proceso global de discernimiento. Nuestra tarea es humanizar esto, acompañar y dejarnos acompañar, para que estas tecnologías no condicionen nuestra vida de tal manera que dejemos de ser nosotros mismos. La dignidad humana debe ser siempre el valor fundamental y, por tanto, se debe dar prioridad al bienestar humano sobre el progreso tecnológico. Esto exige promover el bien común y los valores humanos fundamentales, tales como la inclusión, la transparencia, la seguridad, la equidad, la privacidad y la responsabilidad. Estoy recogiendo del mensaje del Papa Francisco. Debemos abrirnos a un uso crítico de la inteligencia artificial, integrándola adecuadamente para que transforme positivamente nuestras vidas y mejore nuestras capacidades internas en lugar de sustituirlas. Concretamente, la inteligencia artificial puede facilitar el acceso a la información. Tenemos muchísima más información ahora que antes, muchísima más. Somos afortunados de vivir en esta época. Pero también tenemos que discernir cuál es verdadero y cuál no. Se puede encargar de tareas repetitivas para que nosotros podamos dedicarnos más plenamente a la investigación y a actividades que requieren pensamiento crítico, creatividad y juicio. De nosotros depende el convertirnos en alimento de algoritmos, dice el Papa, o usar la inteligencia artificial para crecer en sabiduría. Bien, pues con estas ideas les dejamos aquí ya. ¿Te parece cambiamos de sitio? Muy bien, ya dejaba ayer claro Pedro Enrique, de Teruel Alcolea, el profesor que impartió la conferencia, dejaba claro que la inteligencia artificial no va a destruir el mundo. Si lo destruye será porque alguien la ha programado para que lo destruya, porque lo que importa es el ser humano que hay detrás. Vamos a pasar ahora a un ratito de preguntas, de debate, de intercambio, de diálogo. Y si estáis disponibles para hacer alguna pregunta, la hacéis muy brevemente. Yo tengo que contarla por aquí porque hay gente conectada y no puede escucharla, ¿no? Hay como 24 personas conectadas y no podrían escuchar la pregunta. Si hay alguien que está conectado que quiere hacer una pregunta, que levante la mano y también le daremos la palabra. Habilitaremos esa opción. Bueno, si no hay primera pregunta, pasamos a la segunda. No hay problema ninguno. No tiene por qué ser la primera, podría ser la segunda. No hay ningún problema. Pueden sacar el celular y usan ChatGPT. Exactamente, le pueden preguntar a ChatGPT y nosotros usamos ChatGPT para contestar. Y ya lo tenemos todo solucionado. Voy a habilitar un momentito. Sí, no lo tengo habilitado. Me permitís preguntas. A ver cómo lo hago aquí.
Muy bien, los que están conectados ya pueden levantar la mano y preguntar. Y los que están aquí presentes igual, pueden levantar la mano y preguntar. Ha quedado todo clarísimo. Está claro que ha quedado clarísimo. Ayer nos quedó claro los aspectos técnicos y hoy nos ha quedado claro que la estructura de la inteligencia artificial no puede de ninguna manera solapar a la estructura antropológica, que es lo que y las implicaciones éticas. Pero yo te haría una pregunta en el sentido de que esas implicaciones éticas, ¿cómo nos pueden llevar? Porque esto el Papa León XIV ha apuntado por ahí, el Papa Francisco ya lo decía, a esa gobernanza. Parece ser que son pocas las empresas o gobiernos que controlan la inteligencia artificial y, por tanto, su agenda política es la que quieren aplicar con eso. ¿Cómo podríamos hacer para que la inteligencia artificial fuera un beneficio común para la humanidad, puesto que es una herramienta común para la humanidad? ¿Y cómo podríamos forzar esto de alguna manera? Hoy que parece ser que el mundo del año 45, después de la Segunda Guerra Mundial, se está un poco deteriorando, la ONU ha quedado un poco apartada y, sin embargo, ese sería el ámbito donde podríamos... ¿Cuál sería tu visión de una propuesta de gobernanza de esa inteligencia artificial? Sí, este problema, como todos los otros, viene ya de atrás. Les decía que 2009-2010 sería la primera gran fase de la inteligencia artificial, ¿verdad? En ese momento, en esos años, Google y otros buscadores empezaron a usar la inteligencia artificial para individuar lo que le interesa a cada uno. Así que, en base a las búsquedas que ustedes habían hecho antes, hay un libro en Internet que es gratis, El Filtro, lo pueden descargar, explica esto. Y en base a las búsquedas que ustedes habían hecho antes, así les daban los resultados. Así que cualquier búsqueda que hagan, a cada uno le da resultados personalizados, porque hay una inteligencia artificial detrás que sabe lo que le interesa. Y como sabe lo que os interesa, también os pone la publicidad más adecuada para vuestros intereses. Así que hacéis una búsqueda en Google y decís, oye, todos piensan como yo. No. Es que Google sabe cómo piensas tú. Entonces te da, en primer lugar, lo que tú esperas que Google te dé. ¿Cómo luchar contra eso? Pues no conformarte con lo primero que te da. No digo que no uses Google, pero que intentes buscar, contrastar y no creerte que lo que estás encontrando es la solución. No, es una solución personalizada para ti. ¿Cuál es el peligro de esto? Que nos meten en una burbuja. Esto ya empezó, ya digo, 2009-2010, está claro que ya esa técnica ya está en funcionamiento. Con la inteligencia artificial aún más. Cualquier consulta que hacen puede pasar ya a formar parte del sistema. Y la vez siguiente ya sabe lo que a ti te interesa y en base a eso te contesta. Entonces, ¿dónde está la diversidad? Nos pueden convertir en unidimensionales, el hombre unidimensional, aquel libro de que famoso, ¿no? Entonces, ¿qué es la ética? Porque hoy se trataba de ética. Yo tengo una definición de ética que uso con mis alumnos mucho. ¿Qué es la ética? La ética es la ciencia, a mí me gusta esta definición, que te ayuda a ser plenamente lo que ya eres, no a ser una persona distinta. La ética es la ciencia que te ayuda a ser plenamente lo que ya eres. La inteligencia artificial tiene que ayudarte a ser tú mismo, no a convertirte en una marioneta con pensamientos que no son tuyos. Tú tienes que integrar eso que la inteligencia artificial te da. Y a los hijos lo mismo. Ayudarles. Recuerdo en Ecuador, en un encuentro con educadores, había unos 600 en la sala, era un grupo muy grande. Y una profesora dijo, bueno, yo hice un esfuerzo, porque mis alumnos ya usan estos medios, entonces aprendí Word, aprendí algún programa y llegué a clase y dije, mira, ya uso yo también esto. Y dice, profesora, pero eso ya está anticuado. Nosotros ya usamos este otro, es mejor. Y la profesora se hundió. Dije, ¿por qué tienes que hundirte?
Ellos tienen más capacidad técnica porque tienen estas cualidades, pero tú tienes una experiencia de vida, tienes una sabiduría que ellos no tienen. Déjate ilustrar por ellos sobre aspectos técnicos que tú no sabes, pero acompáñales, no renuncies a tu papel de educador. Así que, usando estos medios, tenemos que hacer lo posible para seguir siendo nosotros mismos. Tenemos mucha suerte de tenerla. Cosas que antes teníamos... Yo recuerdo, cuando hice mi tesis doctoral, la hice sobre códigos deontológicos del periodismo, sobre la intimidad. Me tuve que ir a Estados Unidos en un verano para ver, porque tenían allí una colección muy grande de códigos allá cerca de Chicago. Fui a Lovaina, ustedes dirán, ¿cuánto viajó? Sí, pero era una lata conseguir. Después llegabas a Roma, empezás a buscar, ¡ay, que no, me falta este dato! Eso ya se acabó, lo tienes todo online. Tienes que comprobar, obviamente. Tenemos muchísimas posibilidades, pero tenemos que ser nosotros mismos. No dejar que nos dicten lo que tenemos que ser. Y tenemos que ayudar a nuestros hijos, a nuestros formandos, a que sean ellos mismos. Muy bien, pues muchísimas gracias, Padre Martín Carbajo, por esta magnífica conferencia y la aclaración de conceptos acerca de la ética sobre la inteligencia artificial. Seguiremos reflexionando con esto. El texto ya ha dicho dónde lo podéis encontrar, si no preguntáis y lo podéis descargar tranquilamente para una lectura más reposada. Nosotros con esto terminamos las 8ª jornadas de Doctrina Social de la Iglesia, este año sobre la inteligencia artificial, y a partir de hoy empezamos a trabajar en las 9ª jornadas de Doctrina Social de la Iglesia. Ya veremos el tema, siempre lo elegimos en función también de las orientaciones que da el pontífice, como dicasterio, bueno, en este caso Comisión Diocesana de Justicia y Paz, estamos para la difusión de la doctrina social de la Iglesia. Os agradecemos mucho vuestra presencia, tanto a los que están por internet como a los que estáis aquí hoy, y sobre todo agradecemos al Padre Martín Carbajo su asistencia. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias.